Dicen que algunos lugares no fueron construidos para ser habitados, sino para permanecer vacíos. Espacios tan grandes, tan silenciosos y tan absurdamente extensos, que la mente humana simplemente no puede comprenderlos del todo. Pasillos que no terminan, habitaciones idénticas, escaleras que parecen conducir a ninguna parte. Estructuras tan vastas que podrías caminar durante días sin encontrar una sola persona. Y lo más inquietante de todo es que estos lugares existen. No son escenarios de películas. No son imágenes creadas por inteligencia artificial. No son leyendas urbanas. Son megaestructuras reales, abandonadas en distintos rincones del planeta, cuyo tamaño, diseño y atmósfera recuerdan de forma perturbadora a los niveles más famosos de backrooms. Hoy recorreremos ciudades subterráneas, hospitales clausurados, bases militares secretas, complejos soviéticos y edificios tan enormes que parecen haber sido diseñados por una inteligencia ajena a la nuestra. Lugares donde el eco de tus propios pasos puede volverse insoportable. Lugares donde la soledad adquiere forma. Lugares donde, si estuvieras completamente solo, no tardarías en jurar que algo más también está allí. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a descender a las megaestructuras abandonadas de la vida real más parecidas a los backrooms. La primera de ellas se encuentra en la costa de Bulgaria, frente al Mar Negro. Un edificio gigantesco, de concreto desnudo, con la forma de un platillo volador estrellado en la cima de una montaña. Su nombre es Buzluca, y desde lejos parece la base de una civilización extinguida. Construido en 1981 como monumento al Partido Comunista, este edificio fue concebido como un templo ideológico. En su interior había enormes mosaicos, salones circulares y techos tan altos que cualquier sonido tardaba segundos en desaparecer. Pero tras la caída del régimen soviético, el edificio quedó abandonado. Las puertas fueron selladas, las ventanas se rompieron. El viento comenzó a atravesar sus corredores. Hoy, cuando alguien entra, lo primero que percibe es el silencio. No un silencio normal, sino un vacío sonoro tan profundo que incluso respirar parece una falta de respeto. La cúpula principal, con su estructura circular y sus murales descoloridos, recuerda a los niveles industriales más monumentales de backrooms. Un espacio imposible, sin propósito, demasiado grande para una sola persona. Quienes lo han visitado aseguran que la acústica del lugar produce una sensación extraña. Los susurros rebotan de forma irregular. Algunos juran escuchar voces que no coinciden con los movimientos de nadie. Como si el edificio conservara fragmentos de conversaciones antiguas. O como si la estructura se negara a aceptar que ya no pertenece al mundo de los vivos. En las montañas de Virginia Occidental, en Estados Unidos, existe una instalación subterránea diseñada para sobrevivir al fin del mundo. Su nombre oficial fue The Greenbrier Bunker. Durante décadas, permaneció oculto bajo un hotel de lujo. Nadie sospechaba que, detrás de paredes aparentemente comunes, se escondía una ciudad secreta. Dormitorios, salas de reunión, comedores, sistemas de filtración de aire, reservas de comida, centros médicos, todo construido para albergar al Congreso de los Estados Unidos en caso de guerra nuclear. Lo perturbador no es su función, sino su escala. Pasillos perfectamente iluminados. Puertas herméticas. Salones vacíos preparados para recibir a cientos de personas que jamás llegaron. Cada habitación parece congelada en el tiempo. Como si todos hubieran desaparecido segundos antes de tu llegada. El búnker recuerda a esos niveles liminales donde todo está intacto, pero nadie responde. Donde cada objeto permanece en su sitio, esperando, y mientras avanzas entre corredores sin ventanas, el cerebro comienza a olvidar que existe un mundo exterior. El concreto se convierte en horizonte. El aire reciclado reemplaza al viento.
y el tiempo deja de tener significado. En un lugar así, no tardarías en cuestionar si realmente estás debajo de un hotel o si accidentalmente entraste a una dimensión cerrada sobre sí misma. En Ucrania, cerca de la ciudad de Pripyat, existe un hospital abandonado que parece detenido en el instante exacto del desastre. El hospital de Pripyat, después del accidente de Chernóbil, fue uno de los primeros lugares en recibir a los bomberos que combatieron el incendio del reactor. Muchos llegaron con sus uniformes aún contaminados. Esos mismos uniformes permanecieron durante años ocultos en el sótano. Objetos impregnados con niveles de radiación letales. Pero más allá de su historia, el edificio posee una atmósfera insoportable. Corredores infinitos, puertas abiertas, camas vacías, pintura descascarada, ventanas rotas por donde entra una luz grisácea y enfermiza. Todo recuerda a los niveles hospitalarios de backrooms, espacios donde la medicina y el abandono se mezclan hasta crear una sensación de vulnerabilidad absoluta. Imagina caminar por allí completamente solo, escuchar el golpeteo distante de una puerta, ver una sombra moverse al final del pasillo y saber que, aunque no haya nadie, el lugar está cargado con el sufrimiento de quienes llegaron buscando ayuda y nunca regresaron. Algunos exploradores describen una extraña sensación de observación constante, como si el hospital no hubiera sido abandonado, como si simplemente estuviera esperando a recibir a su siguiente paciente. En Berlín existe una red de túneles, estaciones y estructuras subterráneas selladas tras la Segunda Guerra Mundial. Los Berliner Unterwelten, un laberinto de refugios, corredores de concreto y cámaras olvidadas. Aunque algunas zonas pueden visitarse, grandes secciones permanecen cerradas y prácticamente intactas. La arquitectura es brutalmente funcional. Paredes húmedas, puertas metálicas, conductos de ventilación, pasillos que se bifurcan una y otra vez. No hay ventanas, no hay referencias, no hay cielo, solo concreto. La ausencia de estímulos produce desorientación casi inmediata. El sonido de tus pasos rebota y regresa con un ligero retraso, como si alguien caminara unos metros detrás de ti. Los túneles recuerdan a esos niveles donde la sensación principal no es el miedo, sino la certeza de que podrías perderte para siempre. Y en lugares así, el terror no necesita monstruos. Basta con la idea de doblar una esquina y no poder encontrar el camino de regreso. En Rusia, en medio de la península de Kola, se alza una estructura de aspecto imposible. El Kola Super Deep Borehole. Durante años fue el proyecto de perforación más ambicioso de la humanidad. Su objetivo era penetrar la corteza terrestre. Aunque en superficie solo se observan edificios industriales deteriorados, laboratorios vacíos y maquinaria oxidada, el lugar parece el acceso a algo que nunca debió ser tocado. El viento atraviesa las instalaciones como un lamento. Las tuberías vibran. Las compuertas metálicas crujen lentamente. Y bajo tus pies, a más de 12 kilómetros de profundidad, permanece el agujero más profundo jamás excavado. Este sitio se asemeja a los niveles industriales de backrooms, donde la infraestructura parece conectada con algo desconocido. Como si toda la instalación hubiera sido construida para contener una presencia. Una presencia que, tarde o temprano, podría responder desde las profundidades. En Japón, cerca de Nagasaki, existe una isla que parece una fortaleza flotante, Hashima Island, conocida también como Gunkanjima, o Isla Acorazada. Durante décadas fue uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Edificios de concreto, escuelas, departamentos, escaleras y azoteas comprimidos en un espacio diminuto. Cuando la mina de carbón cerró, todos se marcharon. De un día para otro, dejando muebles, objetos, salones, departamentos completos. Hoy la isla es un laberinto vertical, escaleras rotas, pasillos estrechos, habitaciones abiertas al mar. El sonido constante del viento y las olas genera una atmósfera hipnótica.
No importa cuántas veces subas o bajes. Todo parece repetirse. La misma ventana, la misma puerta, el mismo corredor. Como si la isla estuviera atrapada en un ciclo eterno. Un fragmento de ciudad condenado a permanecer vacío frente al océano. Y finalmente llegamos a uno de los lugares más desconcertantes del planeta. La ciudad subterránea de Derinkuyu, en Turquía. Tallada hace siglos bajo la roca volcánica, esta estructura desciende decenas de metros hacia el subsuelo. Puede albergar a miles de personas. Tiene dormitorios, capillas, pozos, establos, cocinas, escuelas y kilómetros de túneles angostos que conectan niveles enteros. El aire es denso. La temperatura apenas cambia. Y la sensación de profundidad es abrumadora. A medida que desciendes, el mundo exterior deja de existir. La luz natural desaparece. Los sonidos se apagan. La orientación se vuelve inútil. Solo quedan paredes de piedra y corredores que parecen multiplicarse. Derinkuyu es, quizá, el equivalente más cercano a un nivel infinito de backrooms. Un lugar real, construido por manos humanas, donde podrías avanzar durante horas sintiendo que el planeta se cierra lentamente sobre ti. Y si en algún punto escucharas pasos en la oscuridad, probablemente no querrías averiguar si pertenecen a otro visitante o a algo que siempre ha vivido allí. Tal vez eso es lo que vuelve tan inquietantes a estas megaestructuras. No solo su tamaño, no solo su abandono, sino el hecho de que fueron construidas por seres humanos. Eso significa que nuestra propia especie es capaz de crear espacios tan enormes, tan vacíos y tan desorientadores que terminan pareciendo errores de la realidad. Lugares donde la arquitectura supera nuestra capacidad de comprenderla. Lugares donde el silencio pesa. Lugares donde el tiempo parece detenido. Y lugares donde, después de unos minutos, comienzas a sentir una presencia imposible de explicar. Quizá por eso la idea de backrooms resulta tan perturbadora. Porque en el fondo no es del todo ficción. En distintas partes del mundo ya existen corredores interminables, complejos subterráneos, hospitales vacíos y ciudades olvidadas que provocan exactamente esa sensación. La de haber entrado en un lugar del que no deberías formar parte. La de haber cruzado una puerta que no estaba destinada para ti. Y la de comprender, demasiado tarde, que algunos espacios nunca están realmente vacíos. Si este video te hizo sentir que la realidad es más extraña de lo que parece, suscríbete a Archivo Oscuro. Porque aún quedan muchos lugares abandonados, secretos ocultos y estructuras imposibles que continúan esperando, en silencio, a que alguien vuelva a entrar.